Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy yo y estoy aquí para traerles el chisme más jugoso, el drama más candente y el análisis más profundo del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque el tema que les traigo hoy los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy nos sumergimos de lleno en el epicentro de la controversia, el corazón del drama turco, la revancha que sacudió Turquía, la leyenda que se cuenta en cada rincón. Hablo, por supuesto, de Mert Demir vs Afra. Sí, lo sé, lo sé. Muchos de ustedes, mis fieles seguidores, ya están al tanto. Quizás se toparon con algún titular por ahí, un vídeo corto en TikTok o Instagram, pero hoy, aquí en este canal, les voy a dar el análisis completo, la historia detallada, los entresijos más profundos, los secretos mejor guardados, y lo más importante, mi opinión personal sobre este evento épico. Así que si eres nuevo por aquí, prepárate para un viaje fascinante. No te pierdas nada, suscríbete ahora mismo para no perderte ningún detalle. Aquí hablamos de todo. El mundo del entretenimiento, la música, las redes sociales, las series, el cine, y por supuesto, todos los chismes jugosos que nos mantienen pegados a la pantalla, y que nos hacen suspirar, reír y a veces hasta enojarnos. Suscríbete ahora. Es totalmente gratis y no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchas gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo es el combustible que impulsa mi pasión por compartirles todo esto. Bien, sin más preámbulos, sumergámonos en el corazón del asunto. ¿Quiénes son Mert Demir y Afra? Para los que no estén tan familiarizados con el vibrante mundo del espectáculo turco, permítanme refrescarles la memoria. *** Mert Demir, el maestro de la melodía y la expresión ***. Imaginemos a un artista que es mucho más que un simple cantante. Mert Demir es un nombre que resuena en toda Turquía, un artista con una voz que te eriza la piel, una habilidad innata para la composición y un estilo que es inconfundiblemente suyo. Su música no solo es un placer auditivo, sino también un viaje emocional. Es un narrador de historias, un poeta moderno que transforma sus experiencias en melodías inolvidables. Si tuviéramos que hacer una analogía para que se entienda mejor, pensemos en un Bad Bunny o un Harry Styles, pero con el sello distintivo de la cultura turca. Su influencia se extiende por todo el país, sus canciones encabezan las listas de éxitos y sus conciertos son eventos que paralizan ciudades enteras. Es un fenómeno, un ícono de la música turca contemporánea. *** Afra, la musa de la pantalla y el encanto innegable ***. Y luego está Afra. Afra es mucho más que una actriz, es una fuerza de la naturaleza. Es joven, pero su talento no conoce límites. Su belleza es cautivadora, pero es su carisma lo que verdaderamente te atrapa. Su presencia en la pantalla es magnética, y su habilidad para interpretar personajes complejos la ha convertido en una de las figuras más comentadas y admiradas en el mundo del espectáculo turco. Si tuviera que compararla con estrellas internacionales, podríamos pensar en una Zendaya o una Anya Taylor-Joy, pero con la pasión y el fervor que genera en Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión que han batido récords de audiencia, y su nombre siempre está en boca de todos, tanto en las revistas del corazón como en las redes sociales. *** El cuento de hadas que se desvaneció ***. Y ahora, ¿qué tienen que ver estas dos estrellas, estos dos íconos? Exacto. Fueron pareja. Una pareja que parecía sacada de una revista de moda, de esas que te hacen suspirar y decir ¡ay, qué envidia! Eran jóvenes, guapos, exitosos, el sueño hecho realidad. Su relación, como era de esperar, acaparó todas las portadas, generando un fervor que solo los medios turcos pueden crear. Salían juntos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales, posaban en eventos glamurosos, asistían a estrenos de cine tomados de la mano, todo un cuento de hadas. Su amor parecía inquebrantable, una llama que brillaría para siempre. Eran la pareja ideal, el reflejo perfecto de la juventud, la belleza y el éxito. Pero como en todas las historias, incluso las más brillantes, siempre hay un pero. Y en este caso, ese pero fue la ruptura. Una ruptura que al principio se manejó con la discreción que exige la fama. Las fuentes cercanas hablaban de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de las típicas excusas que suelen utilizarse en las rupturas de las celebridades. Todo parecía indicar que, aunque triste, era una separación amistosa.
Pero como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, en este caso, se convirtieron en brasas ardientes, listas para avivar las llamas de la controversia. El detonante, la chispa que encendió todo, fue el lanzamiento de un álbum. Un álbum que no era simplemente música, era una declaración, un manifiesto, una explosión de sentimientos. El artista que lo lanzó fue nada más y nada menos que Mert Demir. ***, el álbum que reveló la tormenta ***. Las canciones, amigos míos, eran directas. Con letras que parecían arrancadas del alma, que narraban una relación que terminó mal, una relación llena de traiciones, de desilusiones, vamos, que era un drama puro y duro. Cada verso, cada estrofa, cada melodía parecía ser un reflejo de su propia experiencia, de su dolor y su decepción. Y por supuesto, todos los fans y los medios de comunicación, con su instinto agudo para el drama, comenzaron a atar cabos, a especular, a analizar cada palabra. ¿A quién se refería Mert en sus canciones? ¿De quién hablaba en sus letras? La respuesta para muchos era obvia: Afra. Las canciones de Mert se convirtieron en éxitos instantáneos. Encabezaron las listas de reproducción, se reproducían millones de veces en plataformas como Spotify y YouTube, y todo el mundo hablaba de ellas. Se analizaban las letras al detalle, se especulaba sobre los detalles de la relación, se comentaba cada frase y cada melodía. La locura colectiva. Cada canción era como una pieza de un rompecabezas, un fragmento de una historia de amor que había terminado en amargura. Las estrofas revelaban secretos, exponían sentimientos y desnudaban el corazón de Mert ante el mundo entero. Los fans se dividieron, algunos se solidarizaron con el artista, sintiendo su dolor a través de la música, otros, quizás, se preguntaban qué había pasado realmente. ***, la revancha artística, el duelo de talento ***. Y aquí es donde entra la esencia de la revancha. La revancha no fue una pelea física, ni un enfrentamiento directo en las redes sociales. La revancha fue artística, un duelo de talentos, una batalla por el corazón del público. Mert Demir, con su música, con su álbum, con cada palabra que cantaba, estaba contando su versión de la historia. Estaba expresando su dolor, su rabia, su decepción y también su fragilidad. Estaba utilizando el arte como un canal para procesar sus emociones, para sanar sus heridas. Y el público, ávido de drama y de autenticidad, se lo compró por completo. Pero la historia, como cualquier buen drama, no termina ahí. Afra, por su parte, guardó silencio durante un tiempo. No hizo comentarios directos, no respondió a las indirectas, no emitió declaraciones. Optó por mantener un perfil bajo, evitando alimentar la controversia. Quizás estaba esperando el momento adecuado para contraatacar, para mostrar su perspectiva de la historia. Y ese momento llegó. Afra protagonizó una serie de televisión que casualmente trataba sobre una relación que se rompe. Qué coincidencia, ¿verdad? Y por supuesto en la serie interpretaba un personaje con características muy similares a las de ella, una mujer fuerte e independiente que se enfrenta a la adversidad con valentía y que, de alguna manera, logra sobreponerse al dolor y a la decepción. Aunque Afra nunca nombró directamente a Mert ni hizo referencia explícita a su relación, la conexión fue inevitable. Los fans y la prensa interpretaron la serie como su respuesta, como su forma de contar su verdad, de mostrar al mundo su perspectiva de la historia. La serie fue un éxito rotundo, y el personaje de Afra se convirtió en un símbolo de fortaleza y empoderamiento para muchas mujeres. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público, y Afra demostró una vez más su innegable talento. Así que, amigos, la revancha se completó. Fue un enfrentamiento artístico, un duelo de talentos, una batalla por el corazón del público, y por supuesto, una jugada maestra por parte de ambos. Mert con su música consiguió que su nombre volviera a estar en lo más alto, reviviendo su popularidad y demostrando su valía como artista. Afra con su serie demostró su capacidad actoral, supo capitalizar la situación y salió fortalecida. Ambos, de alguna manera, salieron ganando. Aunque, claro, la pregunta del millón es, ¿quién ganó realmente la revancha? ***, el veredicto, ¿quién ganó la revancha? ***. ¿Ganó Mert con sus canciones desgarradoras y sus letras llenas de sentimiento, que resonaron en los corazones de millones de personas? ¿O ganó Afra con su personaje fuerte y empoderado,
que inspiró a muchas mujeres y la consolidó como una actriz de primer nivel? ¿O quizás ganaron ambos al convertir su historia personal en un éxito mediático que les benefició profesionalmente? Y aquí es donde entra mi opinión personal. Yo creo que en esta revancha no hubo un único ganador. Ambos artistas con sus diferentes armas lograron conectar con el público, generar interés y mantenerse relevantes en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Mert, con su honestidad, su vulnerabilidad y su capacidad para expresar sus emociones a través de la música, logró tocar la fibra sensible de muchos y conectar con el público de una forma que solo los grandes artistas pueden lograr. Afra, con su resiliencia, su imagen de mujer fuerte e independiente y su alentó, inspiró a otros y demostró su valía como actriz. Al final, lo importante es que ambos supieron convertir una situación personal en una oportunidad de crecimiento profesional. Supieron utilizar el arte como un medio de expresión, y transformaron su dolor y sus experiencias en algo que conectó con el público. *** Lecciones de la revancha ***. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia, de este drama apasionante? Creo que hay varias. ***. El poder del arte como catarsis ***. Que el arte puede ser un refugio, una vía de escape y una forma de expresar emociones y experiencias personales. La música de Mert fue su forma de sanar, de procesar su dolor y de compartir sus sentimientos con el mundo. La actuación de Afra fue su manera de mostrar su fortaleza y de contar su versión de la historia. El drama siempre vende ***. Que el drama, las historias de amor y desamor, siempre serán temas recurrentes y exitosos en el mundo del entretenimiento. La gente se siente atraída por las historias que les resultan cercanas, que les hacen sentir algo, que les generan empatía. La fama tiene un precio ***. Que la fama, a veces, tiene un precio, y que los famosos deben estar preparados para que sus vidas privadas se conviertan en un tema de debate público. La exposición mediática puede ser abrumadora, pero también puede ser una oportunidad para conectar con el público y para crecer profesionalmente. La importancia de la autenticidad ***. Y sobre todo, la historia de Mert Demir y Afra nos demuestra que la autenticidad y la honestidad son importantes en el arte y en la vida. Ambos artistas mostraron sus verdaderos sentimientos, sus experiencias y sus perspectivas, lo que les permitió conectar con el público de una manera más profunda y significativa. Conclusión. Un duelo que definió épocas ***. En conclusión, la revancha de Mert Demir y Afra fue mucho más que un simple enfrentamiento entre dos famosos. Fue un duelo artístico, una batalla por el corazón del público, una lección sobre el poder del arte, el drama y la fama, y un recordatorio de que la vida, como el arte, está llena de matices, de diferentes versiones y de verdades que cada uno tiene derecho a contar. Fue una historia que capturó la imaginación del público turco, que generó debates apasionados y que consolidó el estatus de Mert y Afra como dos de las estrellas más brillantes del panorama artístico. Y sobre todo nos demostró que incluso en medio del dolor y la decepción, el arte puede ser una herramienta poderosa para sanar, para conectar y para inspirar. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia, tanto como yo disfruté investigándola y contándosela. Es un placer para mí compartir con ustedes el mundo del entretenimiento, la música, las redes sociales y, por supuesto, todos los chismes jugosos que nos mantienen pegados a la pantalla. Muchísimas gracias por ver. Espero sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Quién creen que ganó la revancha? ¿Les gustan las canciones de Mert? ¿Les gusta la serie de Afra? Déjenme sus opiniones, quiero saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus análisis y sus pensamientos. La discusión está abierta. Y como siempre, si les gustó el vídeo, por favor denle un like. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del buen chisme y que aman el drama. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están abajo en la descripción, donde encontrarán contenido exclusivo y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.
Chao, chao.